Ya estoy grabando ya. Buenos días, chicos, espero estén bien. Hoy vamos a ver simplex revisado. Nada más unas precisiones antes de iniciar con respecto a dualidad. Eh, Como vimos, todo problema de programación lineal tiene un modelo dual asociado. Y el modelo dual asociado puede resolverse como si fuera un problema de programación lineal cualquiera. Y pues por lo tanto espero que sea claro que tiene las particularidades de que sus soluciones también no es una sola solución, ¿no? Podemos encontrar una infinidad de soluciones. O sea, aplica lo mismo. Podemos encontrar un, que la función de objetivo alcanza su óptimo en una infinidad de puntos dentro de un segmento de recta o en una infinidad de puntos de la forma de un rayo, ¿no? Eh, en sus análisis muchas veces no sabían qué hacer cuando el sistema de ecuaciones les quedaba de tres incógnitas y dos ecuaciones o eh, n incógnitas y n ecuaciones y m ecuaciones con m más chiquito que n, ¿no? El punto es que habíamos visto en algún momento que cuando tenemos matrices de rango incompleto, a lo que podemos llegar son a una infinidad de soluciones y pues es particularmente eso lo que tienen que tener cuidado en dualidad porque a muchos se les pasó y nada más me dieron una solución pues de una infinidad, ¿no? Y entonces seguramente eso se los van a penalizar en el examen para que tengan mucho cuidado ahí. Si tienen sus dos ecuaciones y tres incógnitas, pues vean cuál de las tres incógnitas la comparten ambas ecuaciones y pongan unas variables en términos de otras. Analicen en qué valores puede llegar a tomar esa variable. Recuerden sus hipótesis, que es que las variables son mayores o iguales que cero, menores o iguales que cero, dependiendo del problema que estén solucionando y den su conjunto solución en base a una variable. Tampoco es correcto que me den un conjunto solución en base a muchos valores de muchas variables, sino que, o sea, que sea con respecto a nada más a uno, ¿no? Eh, Dicho lo anterior, vamos a dar inicio con simplex revisado. Simplex revisado es realmente la versión sencilla de hacer la tabla simplex, la verdad es bastante útil, se ahorra uno muchas cuentas y la verdad es meramente de saber identificar qué partes del simplex son las que se están utilizando realmente en el simplex revisado y aprenderse unas formulillas, ¿no? Que son cuestión de 2 o 3 ejercicios para memorizárselas y hacer esto más mecánico que nada. A mí me gusta dar simplex revisado con Excel, espero les ayude. Facilita mucho el proceso y más ya que lo tiene uno un poquito más eh, mecanizado. Y bueno, también por ahí les iré mencionando un poquito de cómo se relaciona con simplex y las cosas que hay que poner atención. Lo primero que hay que hacer es llevar a su forma estándar, perdón, no debo de quitarme esa palabra. Entonces llevamos el problema a su forma estándar, eso ya lo saben hacer. Otra cuestión que a veces tienden a confundirse un poco, hay que recordar cuál es la definición de que un problema esté en su forma estándar y tener cuidado ahí con respecto al dual simplex, ¿no? O sea, cuidadito. Cuando un problema está en su forma estándar, aparte de que las restricciones son todas de igualdad, igualamos por ahí a cero la función y que todas las variables sean mayores o iguales que cero, tanto de holgura como de artificiales. Nuestro vector B, que es el vector del lado derecho o vector de requerimientos, debe ser mayor o igual que cero. Es decir, si ustedes tienen por aquí un negativo, ya no pueden estar trabajando con eso, ¿no? El problema no está en su forma estándar. Entonces, dicho lo siguiente, yo ya lo llevé a su forma estándar, espero que no haya ningún conflicto ya por esa parte. Si lo hay, pues por favor mándenme un correo expresándome su duda y lo podemos revisar. Lo que sigue aquí es identificar tres partes, tres vectores, matrices importantes. En primer lugar, el vector C.
El vector C, nosotros ya hasta el cansancio hemos visto cada que hacemos un simplex, les trato de decir, esta es ZJ menos CJ, esta C básica de que sale de los coeficientes de la función objetivo, pues bueno. Espero que entonces sea claro que el C va a salir justamente de los coeficientes de nuestra función objetivo asociado a cada una de las respectivas variables. Entonces, si nosotros vemos quién es Z, es... y eso es otra vez, hay que mencionarlo. C sale de la forma normalita de la función estándar antes de igualarla a cero. Entonces, el valor de C con respecto a x1, entonces aquí sería bueno ponerle como que este va a estar asociado a x1, este x2, xs1, s2 y s3. No, pero sí tengo x3. Entonces, x3, s1, s2 y s3. Entonces, el coeficiente asociado de x1 en z, pues espero que se den cuenta que es 0, ya que no hay ningún x1 por aquí. Con respecto a x2 es -2, con respecto a x3 es 1, con respecto a s1, s2 y s3 van a ser 0. Entonces, bueno. Siguiente. Lo siguiente es armar su matriz A. Ustedes ya saben de dónde sale A. A sale de los coeficientes asociados a las respectivas variables en cada una de las restricciones en su forma estándar. Entonces, lo que nosotros llamamos como A1, A2, A3, A4, A5 y A6 son las respectivas columnas de nuestra matriz A. Entonces, nada más hay que ir vaciando cada valor a la matriz A y espero que eso también ya no haya problema. Estos son respectivamente los valores que saqué de A. Por favor, ahí, quien tenga duda, corrobore columna a columna de dónde salen estos. Y para B, ya habíamos dicho que B, pues es nuestro vector del lado derecho. Eso ha sido siempre y hoy. Entonces, por favor, no lo olviden. Bien, para iniciar con simplex revisado o armar nuestra tabla de simplex revisado, a mí siempre me gusta iniciar, claro, además de aprenderme las fórmulas, siempre me gusta iniciar por construir quién es mi base inversa. Porque como nosotros ya bien vimos, siempre necesitamos dar, denme 2 segundos. No vaya a estar por ahí el spoiler. Ahí sí. Ojalá esto no se haya grabado, pero si no, pues ya ni modo. Mm, un par de cambios. Y listo. Entonces, al menos aquí, pues ya les spoileé esta parte. Ya se sabe quién va a ser la base inversa. Estas son las variables que van a darme mi base inicial factible. Y ustedes, pues recuerden que siempre, como en simplex, eran las de holgura las que nos daban la base inicial, porque son aquellas que justamente cumplen con ser la identidad, ¿no? Entonces, ¿por qué yo pongo de esta manera las matrices? Porque con las funciones que tiene Excel, simplex revisado se hace súper fácil. Entonces, B a la -1, pues ya nosotros sabemos de dónde viene, ya saben que B, pues es justamente S1, S2 y S3, y pues la identidad, su inversa, pues es la identidad. Por eso lo dejo tal cual. Siguiente paso, voy a construir a W. Entonces, paso 1, B inversa. Paso 2, construir a W. Para construir a W, me voy aquí a las fórmulas, reviso quién es W. W es productar el vector C de las básicas por la base inversa que pues ya tengo, ¿no? Entonces, me traigo a quien es el C de las básicas, que si están de acuerdo, es justamente las que corresponde a S1 y S2, que es el 0. Olvidé antes meter la multiplicación de matrices. Vamos a estar empleando mucho la multiplicación de matrices para simple revisado.
es primero nuestro vector C de las básicas, seguido por la base inversa, que esa, si ustedes se dan cuenta en su tabla, la base inversa se encuentra en esta parte de la tabla, la cual fue la primera que armamos, de ahí la razón de por qué iniciamos por ahí. Le doy Enter y justamente se arma mi vector de ceros. Paso siguiente, hay que construir B barra. B barra, pues es justamente, tanto en nuestra barra, en nuestra tabla simplex normal como en simplex revisado, esta parte de aquí. ¿Y cómo construimos nuestro B barra? Pues nos vamos a las fórmulas. B barra no es más que la base inversa por el vector B. Aquí se empieza a ver claramente cuál es la diferencia entre nuestro B barra y nuestro B. Entonces, yo aquí hago un producto de matrices de lo que es mi B inversa por B. B es el vector del lado derecho y ese pues ya lo tenemos justamente aquí, ¿no? Aquí está B. Doy Enter y ya obtuve mi lado derecho. Espero que esté siendo claro porque algunas veces nada más llenábamos la tabla simple de manera apresurada y sin ponernos a analizar tanto y nada más a vaciar valores. Pues bueno, aquí se va a ver un poquito más que no es tanto que lleguemos y vaciemos los valores, sino que lo hacemos porque está justificado que al nosotros producir nuestra base inversa, que es una identidad, por el vector del lado derecho B, pues vamos a obtener simplemente el vector del lado derecho B. Cuarto paso, calculamos nuestro, aquí sí no tiene otro nombre, es nuestro C de las básicas por B barra, ese siempre ha sido y también he tratado de mencionárselos varias veces para que lo tengan identificado. Entonces vamos a calcular C de las básicas por B barra, entonces esto es un producto de matrices. De el C de las básicas dijimos que S1, S2 y S3 son las básicas y nuestro B barra, que acabamos de calcular. Ojo, no es B, es B barra, ¿ok? Mucho cuidado con las fórmulas, es por eso que el paso anterior inmediato a este, pues era justamente calcular B, ya que lo vamos a utilizar para calcular esta parte y pues obtuvimos nuestro cero. Paso siguiente, ¿qué era lo que sucedía cuando nosotros, uy, aquí ya entró spoiler, pero bueno, no importa. Igual, no hay tanto detalle. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos una vez que se suponía que nuestra tabla simplex ya estaba completa o ya la teníamos de una manera óptima para poder empezar a trabajarla o pasar a la siguiente iteración o la siguiente tabla simplex? Pues espero que estén de acuerdo que nos fijábamos en el renglón de las ZJ menos EJ. Ahorita aquí no lo vamos a encontrar directamente, pero eso es a lo que queremos llegar, encontrar esas supuestas ZJ menos CJ en las que yo me tengo que fijar para saber si existe ya, si mi tabla ya es óptima o no. ¿A qué nos referimos? Pues si ustedes recuerdan, primero estamos minimizando, entonces yo quiero que los ZJ menos CJ de mi tabla sean todos menores o iguales a cero, ¿no? Y la forma de saber si mi tabla es óptima o puedo seguir iterando, pues es revisar si yo tengo coeficientes positivos en esos ZJ menos CJ. Y si es que lo tengo, pues me voy a fijar en el más positivo ya que estoy minimizando. Ahora bien, aquí es importante poner atención a con qué J sí puedo trabajar y con cuáles no. Si ustedes recuerdan, en la tabla simplex los ZJ menos CJ de las variables básicas tomaban el valor de 0 en el renglón de la función objetivo respectivamente, y eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, yo me tengo que fijar en los otros, ¿no? ¿En quiénes me puedo fijar? Pues bueno, en aquellos que no estén en la base, en X1, en X2 y en X3. Es decir, voy a calcular a Z1 menos C1, Z1 menos C1, Z2 menos C2 y Z3 menos C3. ¿Cómo hago eso? Pues me voy directamente a mis fórmulas, ya que es eh, pues ya lo tenemos ahí es que no sé si está muy bien dicho, fórmulas. Bueno, a la definición de los ZJ menos CJ, eso debe haber dicho para todos, no tanto las fórmulas. La definición de un ZJ menos CJ, pues es el producto matricial de W por AJ menos CJ. Entonces vamos a hacer justamente eso. Esto es un producto de
W, que ya lo habíamos calculado aquí. Recuerden dónde se encuentra W. Si no están todavía muy convencidos, nos vamos aquí a la definición de la tabla de simplex revisado. Lo productamos por AJ. Mucho cuidado aquí, ¿con qué J estamos trabajando? Con J1. Entonces, si estoy trabajando con J1, me voy a traer directamente a A1. Y a esto le voy a restar ZJ. Si yo estoy trabajando con 1, pues estoy hablando de que estoy trabajando con el asociado a X1. Entonces me traigo a mi C1, que es justamente el coeficiente asociado a X1 en la función objetivo, que para este caso es 0. Le doy Enter y ya obtuve mi primer ZJ menos CJ, correspondiente a Z1 menos C1. Para el siguiente caso es lo mismo, volvemos a hacer un producto de matrices de W, ese no cambia, por AJ, que estoy trabajando con J igual a 2, entonces trabajo con A2 y a esto le voy a restar C2 porque estoy trabajando con J igual a 2, el coeficiente de X2 asociado a X2 en la función objetivo, que es justamente menos 2. Y por último es producto de matrices de W por A3, porque estoy trabajando con J3 y a esto, le voy a restar el coeficiente que corresponde a X3 en la función objetivo, que pues si están de acuerdo es 1. Ahora sí ya tengo mis ZJ menos CJ que tanto andaba buscando para saber qué tal va la optimalidad de mi tabla. Y como dijimos que estamos minimizando, yo quiero que todos estos sean menores o iguales que 0, pero no lo tengo aquí, entonces estoy hablando de que todavía mi tabla no es óptima y que ya tengo a mi variable candidata a entrar a la base, ¿no? Siguiente paso, una vez que nosotros ya identificamos cuál es la variable que va a entrar a la base, que justamente es X2, quien es candidato a entrar a la base, tengo que encontrar a alguien para que pueda dejar la base, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso en el simplex normal? Pues procedíamos a hacer nuestro cociente, ¿no? Nuestra, ¿cómo lo hemos hecho? Cociente mínimo, el cociente mínimo. Es decir, vamos a ver dónde podemos pivotear. Para poder hacer el cociente mínimo en un simplex normal, ¿qué teníamos que hacer? Pues bueno, nos fijábamos en la columna que correspondía a Z2 menos C2 y hacíamos algo del estilo lado derecho entre los valores de Z2 menos C2. Pero, ¿qué sucede? Que pues como yo aquí no tengo a X2 dentro de la tabla, no puedo saber quién es Y2. Es por eso que nosotros vamos a calcular aquí a Y2. No solo por eso es importante calcular a Y2, ¿no? O sea, además de que sí vamos a ver ahí quién es el, eh, el pivote, también recuerden que Y2 nos dice si es posible seguir pivoteando o no. ¿Por qué? Pues espero que para ustedes ya sea claro que Y2 tiene que ser estrictamente mayor que 0 para que podamos, bueno, todas sus entradas tienen que ser no negativas e incluso mayor que 0, ¿no? Para que no haya divisiones entre 0, ya que recuerden que nosotros hacemos lado derecho entre Y2. Entonces, vamos a ver justamente eso. Y les digo, todo está justificado aquí en Simplex. La definición de las YKs, que siempre las agarrábamos y las armábamos con operaciones elementales, pues tiene también su razón de ser, ¿no? Y YK, para este caso Y2, se va a calcular como un producto de nuestra base inversa, que si ustedes ya no mal recuerdan, está por aquí, por nuestro AK, que justamente si estamos trabajando con Y2, vamos a hablar de que la vamos a productar por A2. Entonces, hacemos eso y ya obtuvimos los valores que nosotros queríamos y en efecto podemos ver que sí podemos seguir pivoteando porque tenemos valores mayores que 0 para los cuales vamos a poder hacer nuestro pivote y poder identificar cuál va a ser la variable que va a dejar la base. Entonces, ahora, pues ya dijimos nosotros que la variable que va a entrar a la base va a ser X2.
y hay que identificar cuál va a ser la variable que va a dejar la base. Para ello, lo primero, déjenme ver. Bueno, YK, pues ya nosotros ya la calculamos, es esta justamente, entonces nada más la referenciamos directamente. Y por último, nos traemos aquí a nuestro ZK menos CK. Espero que no haya nada más arriba. Ajá. Y ese pues también ya nosotros lo calculamos, ¿no? Este es igual a nuestro W AJ menos CJ, que nos lo calculamos aquí hace un rato, entonces ya nada más lo traemos. Y hacemos nuestro criterio de la razón tal cual, ¿no? ¿Cómo era? Pues era el lado derecho entre aquellos valores de la columna Y2, que fue la que calculamos, tales que fueran mayores estrictos que 0. Y pues esto igual para las demás. Aquí ya no podemos hacerlo porque justamente Y2 ya es un valor estrictamente menor que 0, entonces pues ya no aplica para este caso, ¿no? ¿Y qué sucedía? Pues nosotros en el criterio nos agarrábamos el mínimo. Uy, ¿qué hice? Entonces, pues ya vimos que justamente el que va a dejar la base va a ser S1, ya que justamente ahí sí aplica. Eh, bueno, no le hagan mucho caso al orden que llevan las filas, tal vez esto no debió ir aquí, debió ir un poco más para acá para que no nos hiciera bolas, pero bueno. Entonces ya dijimos, va a entrar X2, ¿quién va a dejar la base? Va a ser S1. Entonces armamos nuestra siguiente tabla. Entonces ahora sale S1 y entra X2. Ahora, ¿qué era lo que hacíamos una vez que empezamos nuestra siguiente tabla? Pues bueno, hacíamos algo platicado, era algo como que tal entrada la hacíamos 1 y hacíamos 0 por arriba y 0 por abajo. Espero que recuerden que eso se hacía sobre la columna de una cierta, de una columna especial en simplex, que pues justamente es esta columna, ¿no? Es decir, nosotros vamos a querer que, que aquí tengamos un 1 y tanto por arriba como por abajo de esta entrada, nosotros tengamos un 0. Entonces, justamente vamos a hacer eso. Vamos a aplicarle al renglón de S1 una división entre 2. ¿Para qué? Para que yo hasta acá pueda obtener justamente ese 1 que quiero. Y en base a este 1 voy a hacer 0 tanto por arriba como por debajo estas entradas, ¿no? Entonces, lo demás no va a cambiar por acá. Vamos a tener a S2 y por acá a S3. Entonces, aquí, ¿qué le va a pasar a W para que este se convierta en 0? Dado que yo tengo un 1 aquí, pues voy a dividir a W, lo voy a productar, que diga, le voy a sumar o restar, como quieran verlo. Le voy a restar 2 veces por X2. Entonces, copio mi fórmula, la arrastro. Y en efecto logré ese 0 que quería aquí, ¿no? Vamos con las siguientes. Entonces, aquí yo quiero tener un 0, dado que tengo un 1, y tengo que sumarlos o restarlos para obtener el 0 que requiero aquí. Entonces, pues nada más lo voy a restar. Uy. Ya obtuvimos ese 0, vamos con el siguiente. Entonces, tengo un menos 1 ahí, pues ahora nada más voy a sumarle el renglón de X2. Arrastro mi función, la pego. Y en efecto, ¿no? Yo obtuve el 0, 1, 0, 0 que quería. Esto es una simple guía, ¿no? Para que ustedes vean eso ya cuando estén más avanzados o cuando ya no lo requieran. Esto de hecho no se debe de poner. Si ustedes lo hacen, por favor, elimínenlo. Lo único que nos importa es justamente esto. Entonces, paso siguiente, para saber si esta tabla ya es la óptima, pues otra vez tengo que calcular mis ZJ menos CJ. ¿De quiénes? Pues de aquellas variables que no sean básicas. Entonces, ¿quiénes no son básicas? Pues está Z1 menos C1, que corresponde a X1. Z2 menos C2 ya no, porque ya es básica.
Z3 menos C3 que corresponde a X3, pues sí aplica. Y por último, el asociado a S1, ¿no? Que acaba de salir de la base. Ah, acaba de salir de la base y ustedes ya demostraron por ahí que si una variable acaba de dejar la base, entonces esta no puede volver a entrar en la siguiente iteración y por tanto ya no la voy a calcular, ya no conviene que me desgaste, ya que yo ya demostré por ahí que eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo calculo Z1 menos C1? Pues es un producto de matrices de W por A1 y a esto le voy a restar C1. Siguiente caso, esto es un producto de matrices de W. Cuidado de dónde estoy agarrando mi W, ¿no? Ya estoy en mi siguiente iteración, ya no tengo por qué meterme para nada con mi tabla anterior, más que para revisar si sé bien las cuentas, pero de ahí en fuera para nada. Entonces, W por A3. Mucho cuidado cuando escojamos las columnas, porque luego uno tiende ahí a confundirse después de ver tantos números. Menos C3, que es justamente este de por aquí. Y observo otra vez mis ZJ menos CJ. Ya dijimos, yo estoy minimizando, entonces quiero que todas mis ZJ menos CJ sean menores o iguales que 0, y pues otra vez eso no sucede. ¿A quién me tomo? Pues me voy a tomar al más positivo. Entonces ya sé que quien va a entrar a la base ahora va a ser justamente X1. ¿Y qué sucede? Pues yo tengo que ver quién va a dejar la base y también ver si todavía es posible que yo siga pivoteando. Para ello, ¿a quién voy a calcular? Pues a Y1, que justamente es la columna que me va a hablar de eso. Para calcular a Y, pues ustedes ya saben por las fórmulas que tenemos ahí arriba, que esto es la base inversa de nuestra tabla correspondiente por el AK de esta variable que ya dijimos que era X1, entonces es A1. Y pues entonces aquí uno dice, ah, pues sí puedo seguir pivoteando porque todavía tengo valores mayores estrictamente que 0 para poder realizar mi prueba de la razón. Digo aquí que quien va a entrar pues va a ser X1. El valor de Z1 menos C1 yo ya lo conozco. El valor de Y, pues también ya nada más lo referencio para que quede en tabla tal cual. Y pasamos a ver quién va a dejar la base. Entonces ustedes ya se saben que es el lado derecho entre aquellos que sean mayores estrictos que 0 y este no lo es, entonces aquí no lo voy a hacer. Entonces mi lado derecho entre aquellos valores que sean mayores estrictamente que 0 y me tomo el mínimo. Es decir, quien va a dejar ahora la base va a ser S2 y quien va a entrar, pues ya vimos que va a entrar X1. Uy. Y entonces, pues nada, cantar y coser. Quien antes era S2, lo vamos a dividir entre 1.5 de acuerdo a lo que tenemos aquí, ya que ya saben, aquí queremos hacer un 1 y 0 por arriba y por abajo de las demás entradas. Entonces yo agarro esto, copio hasta acá nada más para estar seguro de que estoy logrando mis unos y mis ceros. Ya después los voy a borrar, ya que dijimos que eso no debe estar en nuestra tabla simplex. Vamos con el siguiente. A W, pues nada más le vamos a restar lo que tenemos acá. Vamos a ver si con eso logramos hacer el 0. En efecto, ya lo logramos. Para X2, le vamos a sumar 0.5 por lo que tenemos en X1. Copiamos, arrastramos nuestra fórmula. Sí obtuvimos el 0 que queríamos. Siguiente, para S3 tenemos un 1.5, entonces le restamos 1.5 productado por lo que tenemos en el renglón de X1. Y esto lo arrastramos y lo pegamos hasta acá. Pegamos nada más nuestra fórmula. Observamos que en efecto hayamos obtenido nuestro 1 donde queríamos, 0 por las demás.
Una vez que logramos hacer eso, eliminamos las fórmulas que no necesitamos y procedemos una vez más a hacer nuestros ZJ menos CJ de aquellas variables que convenga calcular su ZJ menos CJ para ver si esta tabla ya es óptima. ¿De qué variables puedo calcular mi ZJ menos CJ? De aquellas que son no básicas, eso implica a X3, que respectivamente es Z3 menos C3. De S2 acaba de dejar la base, entonces S2 no lo voy a calcular. Pero S1 sí, ¿no? S1 ya no, sí lo puedo calcular ahorita porque pues no estaba por aquí, no fue de las básicas. Entonces, a Z1, S1 es Z4 menos C4. Nada más déjenme corroborar. Sí, S1 está asociado al K4, entonces K igual a 4, entonces esto estoy hablando de Z4 menos C4. ¿Cómo hago esto? Pues nos vamos otra vez a las fórmulas. ZJ menos CJ por definición es igual a un producto de matrices de W de nuestra respectiva tabla por nuestro AJ que estamos trabajando con 3, entonces esto es A3. Y a esto le restamos C3. Siguiente, para Z4 esto es un producto de matrices de W por A4 y a esto le restamos C4. Entonces, ¿qué es lo que observo? Pues que si yo estoy minimizando y ya mis ZJ menos CJ son todos menores o iguales que 0, ya terminé. Ojo, si esta es ya, si yo ya vi que ya terminé y que ya puedo proceder a concluir, entonces aquí sí voy a calcular a mi variable, el ZJ menos CJ de la variable que acababa de dejar la base anteriormente. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque ustedes ya saben que hay variables que son no básicas, variables que son no básicas que toman un valor de 0 en su ZJ menos CJ. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que podría llegar a tener óptimos alternos. Entonces, por tanto, es importante calcular en nuestra última iteración nuestro ZJ menos CJ. Si ustedes tienen miedo de olvidar esto, no, entonces calculen todos los ZJ menos CJ en cada una de las iteraciones y van a mitigar ese riesgo de que puedan no observar eso en su última tabla. Entonces, hago mi producto de W por mi A5 menos mi C5. Mucho cuidado con las fórmulas en Excel porque por ahí si se les va un paréntesis o algo así, esto ya no va a funcionar tan bien. Y bueno, en efecto, ya mínimo ya me aseguré que este no tomó un 0. Entonces, ya puedo decir que ya concluí. Y pues nada más recuerden que si obtienen un 0 en una ZJ menos CJ de una variable no básica, estábamos hablando de óptimos alternos. Entonces, como ZJ menos CJ, siempre hay que concluir, por favor que no se les olvide, es menor o igual que 0 para toda variable no básica. La solución actual es única. Bueno, es óptima primero y es única. ¿Por qué sé que es única? Pues porque otra vez no obtuve algún ZJ menos CJ que, eh, que tomara un valor igual a 0. Entonces, nuestra función de objetivo alcanza su mínimo en Z estrella igual a 7.33. Uy, déjenme convierto esto. Acá está.
7 un tercio. Ah, claro. Entonces esto es menos 22 tercios. Y pues, por tanto, X estrella es igual a, vamos a ponerlo todo, X1 estrella, X2 estrella, X3 estrella, S1 estrella, S2 estrella, S3 estrella. Y pues esto es igual, ustedes ya saben leer. Yo creo que eso es otra cosa que hay que resaltar. Hay quienes todavía no me ponen el análisis, o sea, nada más me dan las tablas y tratan como de decirme algo así de, y por tanto la solución es óptima y por tanto hay óptimos alternos. Si no ponen la interpretación de la tabla, uno no sabe si realmente entienden la tabla o si nada más se mecanizaron el proceso y lo hicieron y tan, ¿no? Entonces, por favor, vamos a hacerlo otra vez con cuidado. ¿Cómo leo yo de aquí de mi última tabla los respectivos valores de cada una de las variables? Pues para X1 primero, pues me fijo en X1 y si esta es básica, entonces me fijo en su lado derecho, veo el valor que toma y se lo pongo aquí. Entonces X1 vale 3 enteros un tercio, esto es 10 tercios. Creo que no hay tanto problema con cómo expresen sus resultados, pero a la doctora y a mí nos gusta que queden en fracción, a no ser que sí ya sean... ay, olvidé cómo se les dice a Q. Irracionales. Dios mío. Y X2 estrella es básica, entonces me fijo aquí en el lado derecho. Esto es 3 enteros, 2 tercios. Esto es 11 tercios. X3 es no básica. Su ZJ menos CJ tiene un valor distinto de 0. Entonces X3 vale 0. S1 es básica, no, S1 no es básica y su valor es distinto de 0, entonces también lo voy a tomar como 0. S X1, X2, perdón, estaba hablando de X3, luego S1, voy con S2. S2 también es no básica, tiene un valor distinto de 0, entonces también vale 0. Y por último S3 sí es básica y tiene un valor de 2, entonces se lo pongo. Y con esto concluyo mi primer ejercicio de simple realizado. Vamos con el segundo, voy a tratar de irme un poco más rápido para que esto funcione. Ya dijimos de dónde sale C, entonces espero que ya no haya necesidad de repetirlo. Ya dijimos de dónde sale A y de dónde sale B, entonces ya tampoco lo voy a repetir. Vámonos directamente con cómo armamos nuestra W. Aquí llevo otra vez spoiler. Entonces yo propongo mi base inicial, pues esa ya saben, me la van a dar las de holgura. Construyo mi base inversa, pues ustedes ya saben que esa justamente sale de aquí. Siguiente paso, construyo a mi W. W es un producto de matrices de mi C de las básicas por mi base inversa que acabo de construir. Paso siguiente, construyo a mi B barra. Mi B barra, de acuerdo a las fórmulas, es el producto de la base inversa por nuestro vector B, que es el 620. Y por último, de esta parte, construyo a mi C de las básicas por mi B barra, que es un producto de matrices, de el C de las básicas, vector de ceros, por mi B barra, fácil podría yo poner que esto es un cero, ¿no? Ya que sabemos que un vector de ceros producto por cualquier otro vector nos va a dar pues justamente el cero, pero bueno, para que vean que en efecto la definición se aplica y funciona. Paso siguiente, calcular mis ZJ menos CJ. ¿De quiénes? Pues de aquellas que no estén en la base, entonces puedo calcular la de Z1 menos C1 y la de Z2 menos C2.
¿Cómo hago eso? Pues bueno, me voy a las fórmulas. Esto es un producto de matrices de W por AJ, que es A1, y a esto le resto C1. Para Z2, lo mismo, producto de W por mi A2 menos mi C2. Y como recomendación, realmente cada que estén haciendo un simplex revisado, estén repitiéndose así las fórmulas como yo lo estoy haciendo. De esa forma, considero que a veces es un poco más rápido aprendérselas. Reviso qué es lo que estoy haciendo, pues estoy minimizando. Entonces, ¿en quién me voy a fijar? Pues justamente en mi ZJ menos CJ, que sea mayor o igual que cero. Uy, changos. Y por tanto ya sé que va a ser X1 quien va a entrar a la base, y tengo que revisar quién va a ser quien va a salir quién va a dejar la base. Para ello tengo que calcular a Y1 en primer lugar para saber si mi problema no es acotado. Que diga, si todavía sigue siendo acotado, ustedes ya saben que cuando uno ya no puede pivotear, entonces uno puede concluir que el problema es no acotado. Ahora, eso es otra cosa que bueno que me acordé. Algunos todavía no nos queda claro que decir que el problema es no acotado es muy distinto a decir que la solución del problema es una solución eh, de la forma rayo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el rayo ustedes encuentran un único óptimo, pero una infinidad de puntos. En el problema que es no acotado, ustedes van a encontrar una infinidad de óptimos, ¿no? Z puede crecer o decrecer tanto como quiera y siempre vamos a encontrar uno mayor a ese o menor. Entonces, nada más tengan cuidado si aún les cuesta un poquito de trabajo eso de acotado, infactible, rayo, segmento o un punto. Les recomiendo que revisen las sesiones de la primera parte del curso, que es donde la tratamos. No recuerdo bien cómo dice, pero seguramente tiene por ahí el nombre de la clase, ¿no? Entonces, para calcular nuestro Y1, entonces hacemos el producto de matrices de B a la menos 1 por nuestro A respectivo, que es A1. Pues espero que estén de acuerdo que esto nos va a dar el vector A1, ya que estamos productando por la identidad. Y en efecto, sí podemos seguir trabajando, ya que sí tenemos algunas entradas en Y que son positivas, lo cual es sumamente requerido para obtener nuestro cociente mínimo. Entonces, ay, aquí le hubiera puesto la razón, ¿no? Ay, tarán. Procedo a hacer mi razón entre aquellos que son mayores o iguales que cero, lado derecho, entre mi respectiva Y11, y lo mismo para acá. Y pues justamente aquí no puedo porque esta entrada, que es la Y22, tiene un valor estrictamente menor que cero, entonces pues no es posible operar ahí. Como yo estoy minimizando, entonces me tengo que tomar a aquel que tiene, no, perdón. Para el criterio de la razón mínima, si ustedes obtuvieron cero, entonces ya ahí ese es el bueno, porque recuerden, siempre nos agarramos al mínimo. Entonces ya sabemos que quien va a dejar la base va a ser ese 3. Eso también hay que tener cuidado. A veces algunos se me confunden y me dicen que ya la solución es no acotada y tan porque les dio un cero aquí, pero no. Aquí en la razón siempre hay que tomarse el mínimo, no importa que sea un cero, si hay cero. Entonces ahí está nuestro mínimo. Procedemos a ingresar la variable que va a entrar, que es x1, y sacamos a s3. Si nosotros queremos obtener un 1 aquí, pues ya espero estén de acuerdo, no vamos a hacer nada. Ya, uy, 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 me fui muy lejos. Arrastramos nuestra fórmula y empezamos a hacerlo para las variables que se quedaron, S1 y S2.
Entonces, primero para W. Para obtener yo un 0 en este lugar, dado que tengo un 1, pues espero que estén de acuerdo que nada más voy a restar acá abajo. Voy a arrastrar mi fórmula. Ya obtuve el 0 que quería ahí. Vamos con ese 1. Ese 1 tiene un valor de 2, entonces le resto 2 por lo que tengo en x1. Vamos con ese 2. Tengo un menos 2, entonces le voy a sumar 2 por lo que tengo en x1. Y en efecto logré hacer el 1 que necesitaba y ceros por arriba por abajo. Me olvido ya de esta parte. No la necesito, no debe estar ahí. Y procedo a calcular mis zj menos ejs. Y para este caso, ¿de quién puedo calcular? Pues de z1 menos c1 ya no. De z2 menos c2, pues ese sí. Uy, 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 uy. Acá. Z2 menos C2, sí, porque es el asociado X2 y X2 no está en la base ni dejó la base anteriormente. Entonces sí que puedo. Para S1, pues S1 es básica, S2 también. S3 es no básica, pero acaba de dejar la base. Entonces, con que yo calcule para Z2 menos C2, es más que suficiente para poder seguir trabajando. Entonces, Z2 menos C2 es W, de mi respectiva tabla, por mi A2. Y a esto le resto C2. ¿Y qué sucede? Pues si nos vamos de nuevo a revisar que la optimalidad de nuestra tabla, pues entonces dijimos que estamos minimizando y que lo que yo requiero es que justamente todas mis variables sean menores o iguales que 0, lo cual ya lo logré, o al menos eso es lo que nos está mostrando el simplex revisado, y puedo decir que ya acabé, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues tenemos un Z, bueno, primero y antes que nada, sabemos que esta es nuestra última iteración, ya que las variables que estábamos revisando, si todas son menores o iguales que 0, ya que estamos minimizando, entonces si es la última, yo recomiendo calcular la ZJ menos CJ de la que acaba, de la variable que acaba de salir. Entonces vamos a calcular a Z5 menos C5, que es la que corresponde a S3. Entonces hacemos un producto de matrices dw por A5 menos C5. Uy, ¿qué hice mal? dw. Ah, me agarré uno de más. Aquí, tengo cuidado. Y pues bueno, ya estuvo bien también porque no obtuvimos un 0 ahí. Ojo, como ya dijimos que una de las zj menos cj para una variable no básica, que en este caso es x2, como x2 no es básica, tomó el valor de 0, estamos hablando de que puede haber óptimos alternos. ¿Por qué a pesar de que yo ya había visto un 0 aquí decidí calcular la otra? Porque puede que aquí obtengamos otro 0. No se vayan con la finta de que siempre va a ser nada más una variable la que nos da los óptimos alternos. Puede que sean 2, 3 o n. ¿Y cómo se va a resolver eso? Pues ahorita les doy un tip. Pero bueno, entonces aquí ya podríamos empezar por decir algo. Decimos que como ZJ menos CJ es menor o igual a 0 para toda variable no básica, el problema tiene solución. ¿Pero qué? Pues que Z2 menos C2 es igual a 0 para nuestra X2, que es no básica. Podemos tener, bueno, lo que implica que podemos tener y de paso, pues decir que la función objetivo
en Z estrella igual a 0. Tal vez eso lo olvidamos decir, pero esperaba que ya fuera obvio, no recuerdo si lo dijimos, sí. Que el valor de W o, perdón, de Z, no se vayan con la finta de que le haya puesto W y es aquí para indicar que este justamente es el renglón de W. Estamos trabajando con Z, el valor de Z siempre se va a ver en este lugar. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora para saber, hubo una ayudantía en la que les pedí que, dado esa situación, ustedes en vez de hacer el análisis que hacíamos de vaciar la tabla simplex a ecuaciones y ver, despejar unas variables en términos de las otras y ver hasta dónde podía crecer sin hacer negativo a x1, x2, etcétera. Había una forma de evitarse todo ese show y pues muchos dejaron de sufrir bastante con eso. Y es bastante válido hacerlo y es lo que vamos a hacer aquí, nada más que ahora para simplex revisado. Para aquellos curiosos que quieran seguir ahorrándose ciertos análisis, van a poder hacerlo. Entonces, vamos a hacer eso. Nosotros ya, como les dije, ya sabemos quién es la que nos causa óptimos alternos. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente que vamos a meter esa. La vamos a meter a la base para obtener el siguiente punto. Bueno, una siguiente iteración de la tabla para observar de qué forma es mi conjunto solución. Y pues bueno, hacemos nada más otra iteración tal cual. Para ello, pues requerimos utilizar a la YK correspondiente, que para este caso es Y2. Y pues esto no es más que lo que vimos por acá arriba. W, perdón, producto de matrices de B inversa de la respectiva tabla por nuestro A2, que es justamente este de por aquí. Entonces ya dijimos que quien va a entrar ahora a la base va a ser X2. Aquí metemos a nuestro Z2 menos C2 y aquí a nuestro Y2. Hacemos nuestro cociente o nuestra razón para saber quién va a ser quien va a entrar ahora a la base. Entonces ya saben, es lado derecho entre aquellos que son estrictamente mayores que 0 y pues nada más tenemos aquí al 7 y por tanto va a ser este quien va a, le vamos a poner de uno naranjadito para que se entienda que esta es una iteración extra, entonces también por aquí estaría bien hacer lo mismo. Entonces justamente vamos a sacar a S1 y ya habíamos dicho que quien va a entrar pues va a ser X2. S2 y X1 se mantienen tal cual. Entonces para yo obtener aquí este X2 pues voy a dividir todo entre 7. Para W, lo mismo. Ah, pues WY0, entonces se vuelve a cumplir lo que habíamos visto en Simplex, que cuando tenemos óptimos alternos y hacemos una iteración más, el renglón de los valores de Z no se va a alterar para nada. Vamos con S2, S2 tiene un valor de menos 3, entonces yo le voy a sumar 3 por lo que tengo en X2. Si obtuve el 0 que necesitaba, voy con el último. Para X1, pues le voy a sumar 2 veces por ese X2. Y en efecto logré lo que necesitaba, ya por tanto me voy a eliminar estos por completo. Ahora, como les dije, puede que no solo haya un óptimo alterno, no solo uno haya dado 0, entonces otra vez voy a calcular mis ZJ menos CJ para ver si no me da alguno otro un 0. Entonces, para ello, pues voy a calcular el de S1, que es el Z4 menos C4. Z3 menos C3, perdón. Y el de S3, que es Z5 menos C5. Y entonces, nosotros ya vimos que esto es W, y multiplicación de matrices.
de W por nuestro AJ correspondiente, que es el A3. Fijo, sí. Y a esto le voy a restar mi C3. Yo creo que por ahí me equivoqué. Olvidé productor por W. Y por último, para Z5, producto de matrices de W por A5. Y a esto le resto mi C5. Y en efecto obtuve otra vez este 0 para Z3 menos C3, pero hay que ser observadores. Este corresponde a S1 y este corresponde a S3. Entonces, ¿qué pasó con S1? Pues si yo vuelvo a meter S1, ¿están de acuerdo que yo voy a llegar otra vez a esta misma tabla? Voy a regresar a esto mismo, entonces ya puedo asegurar yo que nada más mi óptimo, la variable que me hablaba de óptimos alternos, pues justamente era esa S1 y X2, que me van a dar justamente por lo que observo yo, que me dieron un punto distinto al anterior. Entonces ya puedo hablar yo de que tengo óptimos alternos de la forma una infinidad de óptimos contenido en un segmento de recta entre dos puntos, ¿no? Y pues voy a decir justamente eso, que alcanza su óptimo en todos los puntos del conjunto. X1 para, bueno, como dijimos que es un segmento de recta, esto va a ser alfa, me parece que sí funcionaba, sí. X1 para un primer punto, pues me voy a fijar primero en la tabla de por acá arriba, entonces X1 vale 0. X2 es es la que me hablaba de óptimos alternos, pero como yo ya hice una siguiente iteración, entonces ahorita la puedo tomar como 0. Para X3, no tengo X3, S1 vale 6. Para S2 tengo que vale 2. S3 para esta tabla es no básica y es justamente la asociada a Z5 menos C5 y tiene un valor distinto de 0. Entonces también va a valer 0. 0, 0, 6, 2, 0 y me sobraron unas comillas. Siguiente parte, siguiente punto, 1 menos alfa. Siguiente punto me lo da mi siguiente iteración. Entonces aquí tengo que para X1 tengo un valor de un entero 5 séptimos, 7, 7, 11, 12 séptimos. Siguiente, para X2 tengo un valor de 6 séptimos. Para S1 no está en la base, entonces la voy a tomar como 0. Esto es válido ya que pues yo ya hice una iteración anterior y pues yo ya vi que sí estoy hablando de un conjunto de la forma, un segmento de recta contenido entre dos puntos. Para S2 tengo el valor de 4 enteros 4 séptimos, que esto es 4 por 7, 28, 32 séptimos. Chin. Ajá. Y por último, para S3, pues S3 tampoco es básica, entonces tomo el valor de 0 y que no se nos olvide decir dónde vive nuestra alfa. Ajá. Y pues alfa vive en el 0,1. Y con eso terminamos nuestro segundo ejemplo de simplex revisado. Les digo, la verdad, esto no es más que identificar dónde están cada una de las partes del simplex que antes veíamos de manera conjunta. Identificar eso de las ZJ menos CJ, los óptimos alternos. Y bueno, como les dije, ya no hicimos aquí el análisis de hasta dónde podía crecer cada una de las variables. Y es completamente válido porque hicimos una iteración más. Lo mismo funciona para simplex. Entonces, pues bueno, chicos, eso sería todo.
Recordatorio, la tarea 12 está antes del tema de dualidad, ya que corresponde a simplex revisado y eso es parte del tema de simplex, entonces lo encuentran al final de la sección de simplex. Y pues sería todo. Recuerden que el viernes tienen examen y nosotros nos estaríamos viendo hasta el martes. Cuídense mucho y mucha suerte.